Y hoy nos tocan versículos 24 al 30. ¿Okay? Juan 5, 24 al 30, si el Señor quiere. Leeré el pasaje. Tiene mucho que ver con lo que vimos ya la semana pasada. Cristo añadirá algunos datos más. Pero voy a leer Juan 5, 24 al 30. Y luego os indicaré el bosquejo del sermón. 5, 24. Gloria a Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El título del mensaje en esta mañana es Yo doy vida y juzgaré. Yo doy vida y juzgaré. Dos pruebas de la deidad del Señor Jesucristo. Una pequeña introducción y luego comienzo con la exposición en esta mañana. Bueno, estamos en el contexto de la sanidad del paralítico. Jesús sana el paralítico en un día problemático. Le sana en el día sábado, el día de reposo. Los judíos se ponen furiosos y Jesús responde echando más leña al fuego, diciendo, bueno, yo sano el día de reposo porque mi Padre trabaja hasta hoy, yo también trabajo. Entonces los judíos, dice la palabra en el 5:18, querían matar a Jesús no solamente por sanar en el reposo, sino también por decir que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, quieren linchar a Jesús por estas dos razones. Jesús lo que va a hacer a partir del 19 en adelante, después de enterarse que los judíos quieren matarle, del 19 al 47, lo que nos resta del capítulo 5, Él hablará sobre su verdadera identidad. Y vamos a ver hoy, una vez más, que Jesús es Dios en el sentido pleno de la palabra. La semana pasada os nombré 3 evidencias de que Jesús es Dios. En primer lugar, Él ve al Padre. Él ve las obras del Padre. ¿Cuántos de nosotros vemos al Padre? Ninguno. En segundo lugar, vimos que Jesús dijo la semana pasada que Él resucita. Él imparte vida. ¿Quién puede impartir vida sino solo Dios? Y en tercer lugar, nombramos el acto de juicio. Él será el juez final, escatológico. Él juzgará a todos. ¿Quién puede juzgar universalmente sino solo Dios? Hoy entonces vamos a seguir con estos dos puntos 2 y 3 de la semana pasada, desarrollando la idea de la vida que Cristo otorga y luego el juicio que Él efectuará en el día final. Y para reflejar esta verdad que está en el texto, mis 2 puntos en esta mañana son los siguientes. En primer lugar, Dios mediante, hablaré sobre el Hijo y la vida, y esta vida, por cierto, conllevará elementos espirituales y físicos, elementos físicos. Veremos que habla de la resurrección de los muertos. Y número 2, el Hijo y el juicio, 2 evidencias de la deidad de Jesús. Él da vida y Él juzgará a todos. Así que vamos a empezar leyendo versículos 24 al 26, el Hijo y la vida. 24 al 26. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Así que el que oye mi palabra y cree al Padre tiene vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo. O en español podemos decir amén, amén. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Muy bien, 3 versículos que giran en torno al tema de la vida. Vida, vida, vida. Para empezar, amados, hoy hay incrédulos, incluso teólogos profesionales incrédulos, que dicen que la deidad de Jesús es un invento de la iglesia. Pablo inventó la doctrina de la deidad de Jesús. Jesús de Nazaret era un maestro judío. Él no se creía Dios. Pero según estamos ahora viendo como iglesia local, Cristo mismo está dando numerosas pruebas de su propia deidad. Por ejemplo, Juan 8:58, Jesús dice, antes que Abraham fuese,
Yo soy. ¿Quién es el yo soy? Dios, el Dios de Éxodo 3:14. Luego también dice otra cosa bien fuerte en Juan 8:24. Vosotros, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Tú tienes que creer en la deidad de Jesús para ser salvado. Pero más allá de declaraciones abiertas de la deidad de Jesús, que las hay, también hay deducciones. Es decir, Jesús luego dice cosas que nos revelan su deidad si pensamos sobre su declaración. Por ejemplo, estamos viendo en estas semanas el tema de la vida. ¿Quién puede otorgarnos la vida? Solo Dios. Entonces, si Jesús es capaz de otorgar vida espiritual y vida física, necesariamente, por deducción, tiene que ser Dios. Y en segundo lugar, si Él ha de ser el juez venidero, el juez escatológico, el juez universal, Él necesariamente es Dios. Entonces tenemos estas dos formas de argumentar de Jesús. Por un lado, declaraciones abiertas de su deidad, y por otro lado, expresiones que podemos ver claramente son signos de deidad a través de un proceso de deducción y razonamiento. Eso es importante porque una vez me acuerdo en YouTube hace un par de años, vi unos musulmanes metiéndose con cristianos porque el cristiano en sí, los cristianos no eran capaces de defender la deidad de Cristo a partir de las Escrituras. Ellos lanzaron una pregunta a los creyentes diciendo: muéstranos un solo ejemplo en la Biblia donde Jesús se hace pasar por Dios. Y claro, los pobres creyentes no sabían responder ante el desafío de los musulmanes, y por tanto los musulmanes ganaron aquella disputa, aquel debate. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿no habían leído el Evangelio de Juan? ¿No habían estudiado Juan capítulo 5? Yo soy el que da la vida, yo soy el juez final, yo soy el que soy. Hermanos, Jesucristo testifica de su deidad. No es un invento de Pablo, no es un invento de la iglesia de Constantino. Cristo mismo se da a conocer como Dios sobre todas las cosas. Y esto lo vemos hoy en nuestro pasaje. Bien, estamos hablando del tema de la vida en nuestro texto. Os recuerdo algo que leí la semana pasada, el versículo 21. Jesús dice: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él es soberano. Él da vida según su buena voluntad. Y os expliqué la semana pasada, a ver si prestasteis atención. Yo os dije que Jesucristo resucitó a 3 personas en los evangelios. ¿Podéis nombrarme esas 3 personas? A ver si estuvisteis atentos. Lázaro, número 1. La hija de Jairo, número 2. El hijo de la viuda de Naín. 3 personas resucitadas por el poder del Señor Jesús. Pero más allá de resurrección física, tenemos también resurrección espiritual. Cristo también resucita a su pueblo espiritualmente. Y además nombré otra dimensión de resurrección, resurrección final, que estudiaremos hoy en versículos 28 al 29. Con esto en mente, pues leamos el versículo 24. Dice: el que oye mi palabra y cree al Padre, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al Padre, al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, la vida eterna depende de tu relación con la palabra de Jesús. Bien, la vida eterna depende de la palabra de Jesús. Interesante el contexto, porque Jesús sanó al paralítico por medio de su palabra. Si os fijáis un poco antes, versículo 8, Jesús dice al paralítico: levántate, toma tu lecho, anda. Y dice el versículo 9, acto seguido, al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Hermanos, ¿hay más poder en un cuerpo paralítico desde hace 38 años o en la palabra autoritativa del Señor Jesús? Cuando Jesús habla, el paralítico necesariamente tiene que sanarse. Todas las células en su cuerpo rinden homenaje a Cristo, su Señor, su Creador. Cristo puede llegar y sanar 38 años de enfermedad por la potencia de su sola palabra. Y ahora, amados, espiritualmente hablando, Cristo imparte vida a través de su palabra. ¿Por qué pensáis yo como pastor estoy comprometido con la predicación expositiva y secuencial de la Escritura? Porque aquí tengo yo la palabra de Cristo. Y si yo predico la palabra de Cristo fielmente en la iglesia, las ovejas serán edificadas y muchos incrédulos serán convertidos para la gloria de Dios.
Vosotros no estáis aquí en esta mañana para recibir mis opiniones, mis ideas, mis proyectos, mis sueños, mis filosofías personales. Estáis aquí para oír la voz del buen pastor. Cristo, a través del cetro de la vara de la escritura, Él habla con autoridad a la iglesia. Entonces, fijaos en este culto en esta mañana. Todos vosotros que habéis nacido de nuevo, sois fruto de la palabra omnipotente de Cristo. Sois como el paralítico de Juan 5. Estuvisteis muertos, heridos, hundidos en pecado. Llegó la palabra de Cristo a vuestras vidas. Y aquí estáis en esta mañana queriendo glorificar a Dios. ¿De dónde este deseo? Si antes las cosas de Dios eran un aburrimiento para vosotros, este deseo proviene del Espíritu de Cristo que operó en tu corazón el día que Él te habló con poder. Tú tienes vida gracias a la palabra del Señor. Y fijaos también en el versículo 24, el tiempo verbal. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene. Jesús no dice, si tú crees en el Evangelio, tendrás vida eterna. Ahora es cierto, sí. Todos vosotros que creéis en el Evangelio, tendréis vida eterna. Amén. Pero Jesús está diciendo algo más radical. Ya en el presente, por medio de la fe en Cristo crucificado, Cristo resucitado, fe en el Evangelio, si creéis en Él, vosotros ya en el presente, 2022, ya tenéis, amados, la vida eterna. Ya la poseéis por la gracia del Señor. O sea, no estamos aquí negando la dimensión futurista de la vida, pero sí resaltando que en el presente todos podemos saborear la gloria de la vida venidera. Y el verso termina diciendo, 24, esta persona que cree mi evangelio no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Esta es la doctrina de la justificación. Habrá un juicio en el día final. Habrá un juez. El juez es Jesucristo, el cual ejecuta juicio en el nombre del Padre. Pero como alguien oró en esta mañana, como mucha gente oró, la verdad de la Escritura es que nuestro juez, esto es increíble, agarraros bien a la silla, nuestro juez es al mismo tiempo nuestro abogado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Podemos morir en paz. Nuestro juez, Jesucristo, es nuestro abogado. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Si el juez es el abogado. Bendito sea el nombre del Señor. Con razón dice el salmista en el Salmo 32:1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Gloria a Dios por la obra de su Hijo Jesucristo. Y esta salvación es tan impactante que Juan dice que ya hemos pasado de muerte a vida. No podemos ser condenados, ya tenemos vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo que tú estás ahora disfrutando en el presente, el perdón de los pecados, justificación, vida eterna, todo lo que estás disfrutando ahora mismo de manera invisible en esta tierra malvada y corrupta, esto se hará visible en el juicio final. Serás declarado sin culpa. Yo me pongo a pensar en esto, conociéndome mi corazón, no solamente todos los pecados actuales que he cometido exteriormente, sino yo conozco mi corazón. Soy malo, soy vil, soy putrefacto. Aquí tengo la ley del pecado morando en mis miembros, y sin embargo el juez de jueces dirá: yo no soy culpable. ¿Cómo puede ser? Porque el juez y el abogado, el Cordero León, tomó todo nuestro pecado sobre sus hombros y lo sepultó en la tumba, en el monte del Calvario. Somos libres, no podemos pasar a condenación gracias a Jesucristo. Y ahora versículo 5 agrega, versículo 25 dice: y viene la hora, y ahora es, ahí está el presente también, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dos tiempos aquí, futuro, presente. Viene la hora, futuro, y ahora es, presente. Cuando Jesús aquí está hablando, Él está en el contexto de su ministerio terrenal, está enseñando a finales de los 20, principios de los años 30 del primer siglo. Entonces, Él está diciendo ahora mismo, ahora es el momento de la vida eterna.
por medio de mi ministerio, las personas están recibiendo vida eterna. Pero también viene la hora cuando más personas también van a recibir la misma vida a través de mi palabra. La forma de interpretar esta declaración es entender: ahora es como una alusión al ministerio terrenal del Señor Jesús, los años 20, 30 del primer siglo. Y ahora viene, es esta época posterior a la primera venida de Cristo. Y este periodo se extiende desde la primera venida de Cristo hasta la vuelta del Rey, hasta el regreso del verdadero Rey León Jesucristo. Ahora por medio de mi palabra, discípulos, podéis tener vida eterna. Y la hora viene, es decir, hoy, 2022, nosotros también tenemos vida en la palabra del Señor Jesucristo. Viene la hora, y ahora es, dice el Señor, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces Jesús está diciendo a los discípulos no son los únicos que han de disfrutar de la salvación. También aquellos que iban a creer en el mensaje apostólico iban a recibir la vida. Esto me hace pensar en nuestro culto de oración que estamos estudiando Juan 17. Bueno, estuvimos en Juan 17 antes de Colosenses. Y Jesús ora, sí, por los discípulos. Ora por su fe, que Dios los sostenga. Pero Cristo no acaba el 17 orando únicamente por los discípulos. Él también ruega e intercede por todos aquellos que han de creer en qué. Por la palabra de ellos, por la palabra de los discípulos. Es decir, ahora es y la hora viene. La hora viene y ahora es, y todos somos salvados a través de la palabra del Señor Jesucristo. De nuevo, amados, pensando en nuestra humilde iglesia aquí en el sureste de España. Todos vosotros aquí, que sois creyentes, nacidos de nuevo, vosotros en realidad sois muertos vivientes. Sois muertos resucitados. Es decir, este culto de esta mañana es un milagro. No tendríamos que estar aquí. Tendríamos que estar ahí en el mundo, perdidos en fiestas, bebidas, fornicación. Fiestas, bebidas, fornicación. Aquí estamos hoy con un santo anhelo de adorar al Dios Trinitario. Somos muertos, vivificados, resucitados por el poder del omnipotente Dios. A su nombre y gloria. ¿Y cuál fue este factor que transformó nuestra muerte en vida? La palabra del Señor, la palabra de Jesucristo. Llegó su palabra a nuestro corazón y nos levantó, nos elevó, nos dio vida nueva. Y tú ahora amas esta palabra porque eres una oveja de Cristo. Escrito está, Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y como pastor me da gran seguridad este versículo. Porque si yo me dedico a exponer el texto que el Señor ha inspirado, yo sé que por medio de las exposiciones el Señor atraerá a ovejas a la iglesia. Pero si yo empiezo a predicar mis ideas, mis fantasías, mis borracheras hermenéuticas, yo atraeré a cabras a la iglesia. No vendrán para oír la voz del buen pastor, sino para recibir sabiduría mundana, la inteligencia de un simple hijo de Adán. Pero qué consuelo saber que si anunciamos la palabra de Dios, anunciamos la palabra de Cristo, predicamos fielmente, las ovejas del Señor oirán la voz del buen pastor detrás del predicador que está en el púlpito. Todos vosotros, si habéis nacido de nuevo, amáis la palabra de Dios. Amáis la voz de Jesucristo. Y por eso en esta mañana estáis disfrutando de la exposición, porque tenéis nuevos afectos. De nuevo, antes, estar aquí sentado habría sido una pesadilla para muchos de vosotros. Pero ahora mismo estáis intelectualmente recibiendo lo que está siendo predicado. Estáis procesando todo. Está entrando en vuestros corazones y os está dando alegría y paz y fortaleza, porque sois ovejas del Señor. La oveja se alimenta de la palabra de Dios. Y con esto en mente llegamos a lo que sería el versículo más peligroso en esta mañana. Y creo que al leerlo vais a enteraros del peligro latente, pensando por ejemplo en los testigos de Jehová, los arrianos, otros grupos que niegan la deidad de Jesús. En el versículo 26 Jesús dice, está diciendo claro Jesús en el contexto, yo doy vida. Dice 26, como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, ¿por qué podría ser este versículo potencialmente peligroso, según algunos sectarios? Bueno, el versículo podría llevarnos a pensar que Dios el Hijo es creado, porque dice el versículo 26 que Él recibió la vida del Padre. Entonces, en tal caso, si Jesús, el Hijo eterno de Dios, recibe la vida del Padre, tenemos un Hijo de Dios creado, un Hijo que no es eterno, por tanto, un Hijo que no es Dios. Y si Cristo no es Dios, no puede salvar, no puede perdonar el pecado, y tú y yo estamos pecando de blasfemia al adorar al Señor Jesús domingo tras domingo. ¿Cómo podemos entonces explicar este versículo? Bueno, pido perdón por los términos, pero es la única forma de explicar esto correctamente. Tenemos que distinguir entre la Trinidad ontológica, por un lado, y la Trinidad económica. Y voy a intentar explicar esto para que sea fácil de entender. Cuando hablamos de la Trinidad ontológica, estamos pensando en el ser de Dios. Dios en su esencia, independiente de nosotros, independiente de la creación, independiente de su relación con el mundo. Dios tal y como es en sí mismo. Pensar, por ejemplo, en la época antes de la creación del mundo. Dios en perfecta Trinidad, morando en comunión, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios en su hermosa esencia. Esa es la Trinidad ontológica. La Trinidad económica, o la Trinidad administrativa, si preferís el adjetivo administrativa, es Dios en sus acciones, es decir, acciones relacionadas con el mundo ya creado. Pongo un ejemplo, el Espíritu Santo. Arthur Pink dice que el Espíritu Santo es el santificador, y es así. Pero el Espíritu Santo es el santificador en el sentido económico de la palabra, porque antes de la creación del mundo, ¿a quién santificaba el Espíritu Santo? Estaba el Padre, estaba el Hijo, pero ¿acaso necesitaban el Padre y el Espíritu, el Padre y el Hijo necesitaban santificación? ¿Qué va? El Espíritu Santo empieza a santificar en la economía, en la administración salvadora de Dios. Entonces hablamos del Espíritu Santo como santificador en el sentido económico. Y esta es la clave interpretativa para leer el versículo 26 correctamente. No debemos caer en el error de los herejes interpretando el versículo 26 como una afirmación ontológica. Es una declaración económica. Y Jesús aquí nos está enseñando que Él ha recibido la comisión de parte del Padre en esta tierra de otorgar vida. Cristo, según su esencia eterna, podría dar vida a todos según su beneplácito. Pero como Mesías, Él ha querido sujetarse a la voluntad del Padre, recibe la comisión del Padre de dar vida, y en este sentido interpretamos el versículo 26. La clave es leer este texto económicamente en el contexto del ministerio terrenal del Señor Jesús y no como una alusión ontológica. Cito pues la versión Nueva Traducción Viviente, porque me parece una versión más útil a la hora de interpretar lo que estamos diciendo en esta mañana. Dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente, ¿es posible? Ah, sí, excelente, está ahí. Dice: el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Es decir, en la tierra, el Hijo de Dios recibe una comisión de parte del Padre, y esta comisión conlleva el acto de dar vida. Por tanto, Jesucristo, a la hora de impartir vida, lo hace en sujeción a la voluntad del Padre. Y esto es algo bien lindo para la iglesia, porque todos vosotros que sois salvos, vosotros tenéis vida gracias al Hijo, pero el Hijo os dio a vosotros la vida porque alguien más quiso que la tuvierais. Y ese alguien es Dios el Padre. Dios el Padre te escogió a ti antes de la fundación del mundo, y gracias a su elección graciosa, su Hijo te impartió la vida a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, creyente, tú eres un triunfo del Dios Trinitario. Tu salvación se debe
se deriva exclusivamente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Celebremos pues hoy el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Somos fruto de su amor salvador. Somos trofeos de su gracia triunfante y gloriosa. Bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu Santo. La vida que mora en ti emana exclusivamente del Dios de la Sagrada Escritura. Alabado sea Dios por esta preciosa salvación en esta mañana. Y la iglesia de Dios dice amén, aleluya. Así que, amados, Cristo no es creado. En su humanidad empezó a existir hace 2000 años, pero en su deidad Cristo nunca comenzó a existir, porque Él es Dios. Él recibe vida en el sentido de comisión, y Él entrega, otorga, obsequia esta vida a aquellos que fueron escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo. Entremos ahora, amados, en el segundo punto del mensaje, y el título aquí es el Hijo y el juicio. Y lo que voy a hacer es dividir este segundo punto en dos bloques en un momentito. Vamos a leer versículos 27 al 30, hablando sobre el tema del juicio. Dicen los textos: y también el Padre le dio autoridad de hacer juicio. Es decir, Jesús recibe la comisión de dar vida y recibe una segunda comisión a hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, de nuevo, hemos dicho que hay dos cosas que comprueban la deidad de Jesús. Él da vida, Él resucita física y espiritualmente. Y en segundo lugar, Él juzga, pero no juzga como un juez puramente humano. Él es el juez final, el juez universal, el juez escatológico. Y vamos a dividir este segundo texto en dos partes, que son las siguientes. Versículos 27 y 30, perdón, no debería haber puesto ahí un guión, sino 27,30. Leeremos 27 y luego el 30, podéis ahí quitar el guión. Y luego, segundo subpunto, la resurrección, versículos 28 al 29. Gracias. Así que en primer lugar 27 y 30, el juicio, y luego 28 al 29, la resurrección. Por cierto, el orden cronológico es la resurrección final, luego el juicio, pero hablaré sobre esto ya en el segundo subpunto. Bien, versículos 27 y 30, el juicio en sí. 27. El Padre le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Ahora salto al 30. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Bien, Cristo imparte vida. Amén. Y Cristo ahora juzga. Tú y yo leímos un versículo la semana pasada, versículo 22, Juan 5, que dice que el Padre a nadie juzga. Y os pregunté si debemos sacar de esta declaración la idea de que Dios el Padre no va a juzgar a nadie, si no seremos juzgados en el día final. ¿Cuál fue la conclusión a la cual llegamos la semana pasada después de estudiar aquella declaración? El Padre a nadie juzga. ¿Qué pasa? ¿Ya no habrá juicio? Sí habrá juicio, pero ahí está, a través del Hijo. El Padre no juzgará directamente. Él juzgará por mediación de su escogido, del varón elegido por Él, el Salvador Jesús. Así que sí habrá juicio. No debemos ser creyentes blandengues, como muchos hoy día. No, Dios no juzga a nadie. Sí, Dios juzga, pero juzgará a través del Señor Jesucristo. Bien, Jesús dice que Él va a juzgar a todos porque ha recibido esta comisión, y Él juzgará a todos en el día final porque Él es el Hijo del Hombre. Una frase aquí extraña. ¿Qué quiere decir Hijo de Hombre? Bueno, tenemos que aquí estudiar el Antiguo Testamento. No vamos a entrar en detalles, pero os indico la referencia. Podéis consultar Daniel 7, 13 al 14. Y la visión de Daniel es trinitaria. Bueno, binitaria, porque no sale el Espíritu Santo nombrado. Pero Daniel ve al anciano de días, y delante del anciano de días, Dios el Padre, está el Hijo del Hombre. Y a este Hijo de Hombre le es dado dominio, poder, reino, imperio,
por los siglos de los siglos, las naciones le adorarán. Tenemos entonces en Daniel una visión de un segundo ser recibiendo adoración, recibiendo alabanza, recibiendo loor de parte de los gentiles. ¿Cómo puede un mero hombre recibir adoración? Porque este hijo de hombre es Dios. Daniel tenía una visión del Dios trinitario. Vio al Padre y vio al Hijo. Y según la imagen del Hijo del Hombre, podemos aprender 3 datos de Daniel. Y vosotros que estuvisteis conmigo en la Escuela Teológica de Granada hace unos 4 años, cuando impartí el curso sobre los Evangelios, os hablé sobre estas 3 características. El Hijo del Hombre en Daniel se caracteriza por 1, autoridad. 2, una autoridad que está oculta por un tiempo debido a los enemigos. Así que hay una autoridad 1. 2, la autoridad está oculta durante un tiempecito. Y luego número 3, a la larga Dios bendiga dicha autoridad. Y esto, lo que vemos en Daniel 7, se cumple perfectamente en el ministerio de Jesús. Aquí tenemos al Hijo eterno de Dios, el todopoderoso, omnipotente, gran yo soy. Viene a la tierra. Esta autoridad está oculta, porque tiene enemigos y consiguen crucificar al Salvador y enterrarlo. Pero luego al tercer día, bendito sea Dios, Cristo fue vindicado, salió de la tumba, fue levantado y luego ascendió al cielo, desde donde ha de venir para juzgar a vivos y a muertos en el día de su manifestación. Jesús pues es el Hijo de Hombre. Jesús entonces está pensando en Daniel capítulo 7, diciendo: yo soy el cumplimiento de Daniel 7. Yo soy aquel ser divino que recibe alabanza en la presencia del anciano de días. Es decir, al decir Jesús que Él es el Hijo del Hombre, tenemos otra prueba de su deidad. Yo soy aquel ser, aquel agente de Daniel 7 que reinará universalmente y recibirá alabanza de los gentiles. Y Jesús aquí nos revela en nuestro contexto que el anciano de días ha querido, ya que su hijo es tan precioso, ha querido que su hijo sea el juez de jueces, el juez en el día final. Cristo entonces llevará a cabo el juicio y según el versículo 30 será justo. Porque dice en el versículo 30: yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Jesús juzgará en el día final, porque Él es el Hijo del Hombre. Él es aquel hombre en Daniel 7, en la visión celestial que tuvo el profeta. Pero Jesús en su juicio será perfectamente santo, limpio y justo. Cristo no es como los corruptos que hay en diferentes países. Incluso aquí mismo me acuerdo una noticia que salió en la prensa española en noviembre del año pasado. Salvador Alba, un juez español, no sé si os acordáis de él, pero él fue condenado a 6 años y medio de cárcel por un acuerdo corrupto de perjudicar la carrera profesional de una magistrada. Es decir, aquí en España tenemos una evidencia de que los jueces pueden llegar a ser corruptos por diferentes motivos. En algunos países, pues le das 500 euros al juez y te quitan la denuncia. Pero Jesús no es así. Él no juzga buscando su propio beneficio. Él no juzga pensando en el soborno. Él juzga pensando únicamente en la voluntad de su Padre, en la veracidad del Padre. Tú entonces estás delante de un juez santísimo, inmaculadísimo. Él no será corrupto en el día final. Él es el justo. Jesús pues juzgará con justicia, porque en primer lugar Él es justo. Podéis apuntar como referencia Hechos 7, 52, donde la Biblia dice que Jesucristo es el justo. Entonces la pregunta para la iglesia sería: ¿podría el justo, con J mayúscula, podría el justo cometer una injusticia? Por supuesto que no. Así que en primer lugar Cristo juzgará con justicia porque Él es el justo. Y número 2, Él juzgará con justicia porque sus edictos, sus sentencias son emitidas según lo dictado por el Padre. El Padre puede pecar. Él puede torcer la justicia. Si Dios es santo, 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 y toda la tierra está llena de su gloria,
¿cómo va Dios el Padre a torcer el juicio? Jesús pues juzgará con justicia, porque uno, Él es el justo. Y número dos, juzgará en conformidad con la justicia del Padre. Y lo que os estoy diciendo es una buena noticia y una mala noticia. Es una buena noticia para todos vosotros que sois del Señor Jesucristo, porque como os recordé en el primer punto, vuestro juez es simultáneamente vuestro abogado. Wow, gloria al nombre de Dios. Tu juez quiere salvarte, quiere tener misericordia de ti según su benevolencia, según su beneplácito, según su buena voluntad. Por tanto puedes descansar. Tu juez ya pagó en tu lugar, ya sirvió cadena perpetua en tu lugar. Por tanto, el creyente puede salir de esta vida en perfecta paz. Está en su lecho de muerte, como mi bisabuela, cantando alabanzas, himnos al Señor, sabiendo que es justificada en el Señor Jesucristo. Da igual, si voy a la presencia de Dios, voy a recibir esta sentencia de sin culpa, justificada, ¿no? Mi abuela, bisabuela, justificada para la gloria de Dios. Pero lo que os estoy diciendo es una mala noticia también, porque vosotros que no sois de Cristo, que sois sus enemigos, que no estáis reconciliados con Él, que vivís en pos de vuestros deseos vergonzosos, vosotros no vais a poder sobornar al juez en el día final. No vais a poder torcerle el brazo, contarle un par de chistes, caerle bien. No. Jesús te juzgará con perfecta justicia. En virtud de su deidad, Jesús no solamente ve tus acciones externas, porque claro, todos sabemos más o menos comportarnos bien en público, pero dentro de nosotros hay un mundo de maldad, las cosas que pensamos, las cosas que queremos hacer, cosas perversas, como dice Paul Washer, ¿no? Imagínate si el pastor proyectara en la pantalla de la iglesia todos los pensamientos que tuviste ayer. Tú nunca volverías a esta iglesia. Tú nunca tendrías ganas de volver a ver a Pili ni a Erika. Si la gente viese lo que pasó por tu mente ayer, nunca volverías a sentarte aquí. Jesucristo es el omnisciente. La semana pasada hablé de María José. Decían, bueno, María José está aquí escuchando la predicación y no sabemos si María José está pensando en una hamburguesa, en una comida, lo que sea. Jesucristo sabe si nuestra hermana está pensando ahora en la predicación o no. Y ahora mismo Jesucristo sabe perfectamente, ya que es Dios, Él sabe exactamente lo que estás pensando. Él ve tu corazón, Él ve tus inclinaciones, Él ve tus intenciones, Él ve lo que hay en ti. Entonces, si tú no estás casado con Cristo, pues es una mala noticia saber que tu juez es omnisciente. Porque si Jesús fuera un hombre como Salvador Alba, podías de alguna forma salirte con la tuya, sobrevivir en el juicio, pero tu juez te ve en cada instante. Él sabe ahora mismo lo que tú estás pensando. No podrás burlarte del Señor Jesucristo. Por tanto, incrédulos en esta mañana, os ruego que estéis reconciliados con Dios el Padre por medio de Jesucristo. Creed en la sangre derramada en la cruz. Creed en la resurrección al tercer día. Besad al Hijo para que Él no se enoje con vosotros. En el abogado tenemos la salvación eterna, y si tú confías en Él, en el día final verás que tu abogado es al mismo tiempo tu juez y disfrutarás de la salvación eterna. Sed salvos pues en el nombre del Señor. Y ahora el segundo subpunto, con esto ya vamos acabando todo lo predicado hoy, versículos 28 y 29, un suceso que cronológicamente hablando tiene que ocurrir, darse, acontecer antes de este gran juicio escatológico. Esto es la resurrección general de los muertos. En el primer punto del mensaje os hablé sobre la vida espiritual que recibimos por medio de la palabra, y ahora vamos a acabar hablando sobre la resurrección general, vida física, vida corporal. Leo versículos 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Por cierto, ¿voz de quién? Exactamente, la voz del Hijo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones. No solamente resurrección para los santos,
sino también resurrección en juicio, en fealdad para los enemigos de la cruz de Cristo. Resurrección general. Ok. He dicho que antes del juicio tiene que haber una resurrección física, corporal de los muertos. ¿Cómo puedo comprobar esto? Os leo un solo texto, hay más, pero leo Apocalipsis 20, versículo 13. Dice: el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, primero resurrección, después acto seguido juicio universal delante del Señor Jesús. En nuestro texto, Jesús está hablando entonces sobre la resurrección general de los muertos. Por medio de su poderosa palabra, lo que va a pasar en el día final, y yo sé que cuesta creer eso, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos ayuda a creer lo que estoy a punto de explicaros. En el día final lo que va a suceder es lo siguiente: Jesucristo volverá, emitirá unas palabras, yo no sé qué es exactamente lo que va a decir el Señor. Él dará su voz de mando, y en un solo instante todos los muertos, desde Adán nuestro padre hasta el anticristo, todos saldrán de sus tumbas, incluso los que están ahí ahogados en el mar, saldrán del mar y serán en un solo instante resucitados todos los muertos de todos los tiempos. Hermanos, tal es el poder del Señor Jesucristo. Una sola palabra va a resucitar a todos los difuntos. Bendito sea Cristo. Pensad aquí, amados, en la imagen de Lázaro. Lázaro lleva sus 4 días muerto, huele fatal, y llega Jesús. Y el Señor Jesús le dice desde la distancia: Lázaro, sal fuera. Y de nuevo todas las células en el cuerpo difunto de Lázaro respondieron a su Creador: sí, Señor, todo tuyo, Señor, estamos a su servicio, Señor. Le entregamos a Lázaro, Señor. En el día final, lo que sucedió en el día de Lázaro era, por así decirlo, un anticipo, un adelanto de lo que va a pasar a nivel cósmico en el día final. Y en aquel día el Señor emitirá su palabra, y mi bisabuela, que murió en el 97, resucitada por el poder de Dios, como si nunca hubiera fallecido. Así de poderoso es el Señor. Y con razón él dice en el versículo 28: no os maravilléis de lo que yo estoy haciendo aquí en Juan 5, porque vais a ver en el día final que con una sola palabra no solamente seré capaz de sanar a los paralíticos, yo voy a decir una palabra y todos los muertos de todos los tiempos van a salir de sus tumbas. ¿Qué dirá el Señor? A lo mejor algo como: hijos de Adán, salid de la tumba, acercaos a mí. No lo sé, pero sí sé que Cristo, con este gran poder, va a demostrar que Él es Dios en el sentido pleno de la palabra. Él es potente, Él es irresistible, Él es supremo, Él en todas las cosas tiene la preeminencia. Bendito Cordero. Y algo interesante también en ese sentido, que a veces perdemos de vista: cuando Cristo incluso estuvo en la cruz del Calvario, demostró su poder divino a través de un grito, un rugido potente. Marcos 15:39 dice la palabra de Dios que el centurión romano que estaba frente a Jesús, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es decir, ¿qué hace un hombre en la cruz? Clamando, rugiendo con autoridad, como hizo el Salvador. El león de Judá emitió un rugido, un clamor potente que llevó al centurión a la fe. Cito aquí la explicación del teólogo Frank Thelman, y creo que está aquí excelente. Dice Frank Thelman, comentando los sucesos de Marcos 15, cuando Cristo, antes de morir, emite un rugido poderoso, dice Thelman: como aquel fuerte grito mostró, mientras Jesús colgaba en la cruz, no había perdido nada del inmenso poder que había exhibido en toda la narración de Marcos. En su momento de morir,
este poder fue tan claro que alguien finalmente reconoció lo que era. El contraste difícilmente podría haber sido más contundente. Jesús, el poderoso Hijo de Dios, podía fácilmente haberse bajado de la cruz, tanto para salvarse a sí mismo como para vergüenza de sus acusadores, pero que rehusó usar su condición de hijo divino para ventaja propia. Pensad, amados, en esto. Un hombre en la cruz no grita. Un hombre en la cruz, después de estar ahí horas clavado, no puede ni siquiera hablar, ni siquiera respirar. Los crucificados perecieron ahogados, por así decirlo. No podían emitir ni un sonido. Pero en el Evangelio de Marcos, justo antes de morir, nuestro Salvador Jesucristo, el Rey León, grita, ruge, demostrando que no había perdido nada de su poder incomparable. Y en el día final, amados, vendrá aquel Rey, volverá el verdadero Rey León. Y en aquel día no será para ser crucificado, sino para ser adorado y alabado. Y como escrito está, toda rodilla se doblará delante de él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, amén, Maranata, ven pronto, Señor. Y amados, en aquel día también, esta voz de Cristo será irresistible. Lázaro no pudo haber escogido quedarse en la tumba. Lázaro, sal fuera. Lázaro dice, no, Señor, quiero quedarme aquí dormidito. No. Sí, parece ridículo, ¿verdad? Pero hay personas en el mundo evangélico. Incluso alguien aquí una vez me lo dijo en la iglesia, y no está entre nosotros, pero me dijo a mí, Will, no estoy de acuerdo con tu predicación, porque Jesús nunca hace nada sin contar con nuestro permiso. Así tal cual me lo dijo. Y digo, madre mía, no, vamos a ver. Jesús le pidió permiso a Lázaro para sacarlo de la tumba. Tú piensas en el día final, la resurrección corporal de los muertos. Jesús va a decir, Pastor Will, Perinojo, Ayana María, si le apetece, hágame el favor de salir del sepulcro. No. Will, sal. Y yo sal. Sí, Señor. A su servicio, a sus órdenes, Señor. En el día final, Cristo no vendrá para pedirte un consejo, no vendrá buscando tu aprobación. Jesucristo dará su veredicto y tú saldrás. Y no podrás hacer otra cosa sino obedecer el poder del Creador. Será como Adán en el principio. Adán le dio permiso a Dios como para crearle. ¿Qué va? Adán ni siquiera existía. Adán y Adán fue por el poder del Espíritu de Dios. Y acabamos todo con el versículo 29 hoy, hablando de estos dos tipos de resurrección. Y de nuevo hay que tener cuidado para no malinterpretar el texto. 29. En esta resurrección corporal final, poder de Cristo irresistible, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más, tenemos dos tipos de resurrección. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Así que hay una resurrección de vida, pero hay que predicar todo el consejo de Dios. Hay una resurrección de condenación. Todos los que estáis aquí, o seréis resucitados para vida, o seréis resucitados para maldición eterna, juicio eterno. Así es. Ahora, ¿cómo interpretamos esto de que habrá un juicio de vida para aquellos que hicieron lo bueno? Porque aquí podemos caer en el error católico romano diciendo que la salvación es por obras. Tenemos que ser salvos creyendo en Jesús y luego a través de nuestras obras. ¿Qué hacemos entonces con esta declaración? Dos posibles lecturas. Lectura número 1: cuando Dios salva a una persona, cuando Dios derrama de su misericordia y Cristo efectúa salvación a través del Espíritu, el escogido de Dios recibe vida eterna. Pero cuando una persona es salvada, no se queda así con los brazos cruzados hasta que no esté en la gloria venidera. Esa persona, según Efesios 2:10, anda en obras que fueron preparadas de antemano. Es decir, el creyente salvado hace buenas obras, pero, voy a preguntar, ¿esas buenas obras salvan al creyente? No, son la prueba de que ha pasado de muerte a vida. El fruto, el árbol es conocido por su fruto. Entonces, si tú has nacido de nuevo, harás buenas obras. Amarás al Señor, amarás a su pueblo, servirás a la iglesia de Dios, amarás a tus hermanos porque eres una nueva criatura.
conocí a Sujel Michelin recientemente. Él dice, si no tienes preocupación por la iglesia, si tu corazón no late junto con la iglesia, si las victorias de la iglesia no son tu gozo, si las derrotas de la iglesia no son tu tristeza, puedo decirte por la palabra de Dios que tu corazón tampoco late con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú de verdad has nacido de nuevo, harás buenas obras en el contexto de la iglesia local y más allá. Y sabrás que eres un creyente porque haces el bien y amas a la iglesia local. La oveja necesita a su grey. Todo eso que hay en nuestros días de la iglesia electrónica, la iglesia digital, es una mentira diabólica. La oveja de Dios necesita la iglesia local. La primera interpretación de esta resurrección será que los que hicieron lo bueno son aquellos que anduvieron en esas buenas obras preparadas de antemano. Es decir, los escogidos, los salvados, los justificados por Cristo. La segunda lectura de este pasaje sería interpretar hacer lo bueno en el sentido del siguiente capítulo. Porque en Juan 6 los adversarios le lanzan una pregunta al Señor estando él en Galilea y le preguntan a Jesús lo siguiente: Señor, ¿qué haremos para hacer las obras del Padre? ¿Qué haremos para agradar al Padre? ¿Qué haremos para ser salvados? Y este es el versículo que cuando estuve de vacaciones en octubre por Águilas, estuve toda la semana pensando en este versículo que estoy a punto de citaros. Y creo que el Señor me ayudó a entender, ¿no? Algo de la profundidad de aquella cueva, ¿no? De Juan 5:29. Saqué oro de aquella cueva. Y Jesús responde diciendo, no algo que a lo mejor pensaríamos decir, porque alguien te pregunta, ¿qué tengo que hacer para agradar al Padre? Tú le vas a decir, bueno, lo que tienes que hacer es, bueno, orar, dar limosna, ayudar a los necesitados, evangelizar, leer la Biblia regularmente, congregarte con cierta regularidad, discipular a tus niños, etcétera, etcétera. Jesús no dice esto. Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las buenas obras que yo tengo que realizar para agradar al Padre? Y Jesús responde en Juan 5:29 diciendo, esta es la obra de Dios, y solamente una obra que agrada a Dios. Esta es que creáis en el que ha enviado. La única obra humana, y en realidad no es una obra humana, es una obra del Espíritu Santo a través del ser humano. La única obra que tú y yo podemos hacer para la gloria y el agrado de Dios es creer en su Hijo. Porque cuando tú crees en el Hijo de Dios, estás creyendo en la veracidad del Padre. Estás aceptando el testimonio, la verdad, el testimonio del Padre. Si tú crees que Jesucristo es el Dios hombre, si tú crees que murió por tus pecados, si tú crees que Dios el Padre lo resucitó al tercer día, tú estás indirectamente creyendo en Dios el Padre. Por tanto, el Padre se goza, se alegra. Entonces, la segunda lectura de este texto sobre la resurrección sería que las buenas obras tienen que ver con Juan 6. El creer en Cristo, el tener fe en el Salvador. Pero de nuevo repito que aquellos que tienen verdadera fe harán buenas obras. Por ejemplo, aquel que cree en Cristo orará, ofrendará, evangelizará, se congregará regularmente, leerá su Biblia, ayunará, discipulará a sus niños, etc. Pero de nuevo, dichas obras no nos salvan. En resumen, la resurrección de vida será para aquellos que están injertados en Jesucristo. Si estáis en Jesucristo, pues, aleluya, seréis salvados y justificados en el día final. Pero hay otro tipo de resurrección. Dice el Señor, y está hablando el Dios hombre, Él tiene autoridad para enseñarnos. Él dice también, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Resurrección de condenación. Daniel 12:2 dice exactamente lo mismo. Algunos serán despertados para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay personas incrédulas que serán también resucitadas en el día final, recibirán un cuerpo, pero será para ser atormentados en sus cuerpos eternamente. Porque ahora mismo, cuando un incrédulo fallece, va directamente a un lugar de tormento. Su alma está siendo atormentado. Ahora mismo, Judas Iscariote está siendo azotado en el infierno, pero Judas Iscariote no ha recibido todavía su cuerpo. Él está en presencia almática en el infierno juntamente con todos los demás hijos del diablo, siendo afligido, azotado.
Pero en la resurrección final, Judas Iscariote y todos los demás hijos del diablo, desde Caín en adelante, todos recibirán cuerpos, y con estos cuerpos ahora de resurrección serán atormentados no solamente en alma, sino también en cuerpo por los siglos de los siglos. Y os advierto en esta mañana que esta sentencia es eterna. Lo que no va a suceder es que en el día final todos los incrédulos dejarán de existir, serán aniquilados, como algunos predicadores blandengues quieren dar a entender para no ofender al público. El juicio será tan eterno como la vida, porque Jesús dice en Mateo 25, versículo 46, que algunos heredarán vida eterna y los demás condenación eterna. Y si negamos la eternidad de la condenación, tenemos que ser coherentes y negar la eternidad de la vida. El castigo futuro será eterno. Mateo 18 dice que el fuego del infierno arderá para siempre. No dice que arderá solamente hasta la resurrección de los muertos, arderá para siempre. Por tanto, según Apocalipsis 14:11, y esto se aplica a todos los incrédulos aquí, si salís de esta vida sin estar reconciliados con Dios, lo que estoy a punto tiene que ver con vosotros. Apocalipsis 14:11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni de día ni de noche. He aquí la porción de aquellos que no estáis en Jesucristo. Si yo pudiera en esta mañana, os rogaría sin cesar que os acercaréis al Señor Jesús para ser librados. Y ahora pues le pido al Señor que su buen espíritu opere eficazmente en vuestros corazones para salvación. Y os recuerdo también aquí en esta mañana, vosotros incrédulos presentes, vosotros sois más inexcusables que los perdidos de las tribus ahí de las Amazonias, porque vosotros habéis sido expuestos a mayor luz. Vosotros habéis recibido el Evangelio. Sabéis que Cristo derramó de su sangre en la cruz. Sabéis que resucitó al tercer día para salvar y perdonar y conceder la vida eterna. Y aún así habéis decidido endurecer vuestra alma contra vuestro Creador. Grande será vuestra condenación en el día de mañana. Si fuese posible, me gustaría temblar por vosotros, pero ruego al Señor que empecéis a temblar en esta mañana y que os deis cuenta de vuestro estado maldito fuera del Salvador. Da igual si lleváis aquí meses, años, décadas. Da igual si sois simpatizantes de la causa evangélica. Si no sois de Cristo, seréis herederos de resurrección, de condenación. Por tanto, en el nombre del Señor, sed reconciliados con Dios. Pedid que Cristo tenga misericordia de vuestras almas. Corred a la cruz. Estamos todavía en el día de la gracia. Estamos en el día de la paciencia del Señor. Estamos en el día de la misericordia de Dios. Clamad y pedid que el Rey de Gloria tenga misericordia de vosotros. Y sed salvos y disfrutad del beso de Dios. Este banquete mesiánico que celebramos, vida eterna y abundante en Jesucristo. Sed salvos en el nombre del Señor. Termino recapitulando los 2 puntos hoy predicados. Hemos hablado del Hijo y la vida, y en segundo lugar del Hijo y el juicio. En cuanto a la vida, hemos dicho que nuestro amado Salvador nos da vida eterna. Todos los creyentes aquí estáis vivos con hambre espiritual porque Cristo os resucitó. Os dio nueva vida y amáis al Señor. Os alegráis en Él. Él es vuestro todo en todo. Él da vida. Y en segundo lugar hemos visto el Hijo y el juicio. Cristo demuestra su deidad no solamente a través del otorgamiento de vida, sino también a través del juicio final. Y hemos visto que habrá 2 sucesos. En primer lugar, habrá una gran resurrección de todos los muertos, no solamente de los creyentes.
los incrédulos serán resucitados y pasarán a juicio. En un caso habrá juicio de condenación. Judas Iscariote, Caín, todos los siervos del diablo, Amán, etcétera, serán eternamente condenados en alma y en cuerpo. Pero aleluya, no tenemos por qué acabar como ellos, porque también habrá resurrección de vida. Porque en aquel día final, aquellos que son de Cristo se enterarán de que su juez es su abogado, y su veredicto sobre ellos será sin culpa, justo, limpio, puro, inmaculado. Porque como escrito está, Dios hizo a aquel que no conoció pecado, pecado por nosotros, para que en él fuésemos contados como justicia de Dios. Soli Deo Gloria. Y la iglesia de Dios dice amén, aleluya. Oremos a nuestro Creador y Redentor en esta mañana. Bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Amén, Dios. Amén.